3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy buenas amigos y amigas de Guitarra Flamenca Club, bienvenidos al canal. Como habéis podido ver, hoy os traigo un vídeo en el que voy a intentar resumir un poco por encima cómo son las tres formas principales de entender y de sentir el compás de bulerías. Si os estáis iniciando en el compás de bulerías, si estáis empezando, si estáis en el principio, pues bueno, pues habéis visto que cada uno explica de su manera el compás, la cuenta tradicional de 12, 1, 2, 3. Luego hay gente que dice que bueno, que hay que sentirlo en 3, que hay gente que dice, habla de la bulería en 6. Bueno, pues hay todo un lío, ¿no? Todo un mundo en esta forma a la hora de explicar cómo es el compás y cómo realmente hay que entender el compás de bulería. Así que nada, de esto va el vídeo, de intentar resumir esas tres formas de contar la bulería, de entenderla. Y nada, si te interesa ya sabes, quédate que en un minutito empezamos. Antes de nada, como siempre, te quiero recordar que si te gusta mi método y mi forma de explicar, puedes dar clases particulares conmigo vía online, por Skype, ¿de acuerdo? Escribe a guitarraflamencaclub@gmail.com y ponte en contacto conmigo. También puedes estudiar conmigo a través de los cursos online que tengo alojados en mi página web. Visita guitarraflamencaclub.com y estudia desde tu casa los cursos exclusivos que allí tengo para ti. Evidentemente las personas que nacen o que viven en un ambiente flamenco, de familia flamenca, o yo que sé, de un barrio, de un ambiente donde hay mucho flamenco, pues claro, pues tienen muchas menos dificultades para entenderlo. Ellos directamente como que lo interiorizan, lo absorben del exterior y nada, lo aprenden de una forma intuitiva, pues como se aprende un idioma, ¿vale? El problema está en cuando tú no estás en ese ambiente o vienes de otro tipo de estilo de música o estás empezando con la guitarra y quieres entenderlo, pues claro, te encuentras aquí con un problema a la hora de estar suelto con el compás y de realmente entenderlo, ¿no? De decir, bueno, ¿y esto cómo funciona, ¿no? Entonces nada, yo lo resumo y lo explico de la siguiente manera. Para mí, ¿vale? Desde un punto de vista musical hay tres estructuras básicas, tres estructuras y tres formas básicas de entender el compás de bulerías. Esas estructuras son equivalentes, es decir, son igual de grandes, porque tú me entiendas, son igual de grandes, ¿vale? Pero cada una de ellas tiene una acentuación diferente y cada una de ellas da una sonoridad y un soniquete, ¿no? Un soniquete diferente. Pero en definitiva hay tres maneras básicas de tocar y de entender el compás de bulería. Las tres son buenas, las tres son necesarias, entenderlas y saberlas. Y el juego está en saber pasar de una a otra. Ahí está el chiste, ¿no? Ahí está la gracia y el dominio del compás, que tú estás jugando en una intuición, te pasas a la otra y te pasas a la otra. ¿De acuerdo? Entonces para eso hay que sentir cada una de esas tres variables, ¿vale? Esas tres formas diferentes de contar el compás de la bulería. La primera de las formas es la más famosa y en la que la mayoría de los que venimos de un mundo no flamenco, cuando empezamos nos metemos ahí, ¿vale? Es la famosa forma de contarlo en 12 tiempos, ¿no? O sea, esta es la primera manera que uno aprende, ¿no? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Esta primera forma de contarlo plantea bastantes problemas, ¿de acuerdo? Hay que conocerla porque es importante y es así, pero es una forma en la que popularmente se ha explicado el compás, pero no es correcta. No es correcta como se explica si lo pensamos en términos musicales. ¿Por qué digo esto de que no es correcta? Quiero decir, no es correcto decir que un compás es de 12 tiempos, ¿vale? Y nosotros empezamos a tocar en el tiempo 12. O sea, es decir, el 12, si tú tienes un compás de 12 tiempos, tendría que ser el final, ¿vale? Pero en esta forma de contar, el 12 es el principio. Entonces, claro, aquí se plantea una historia, ¿no? Que dices, tengo un compás de 12 tiempos, pero empezamos en el 12. Entonces dices, bueno, entonces el principio es el 12 y el final, ¿cuál es? El 11.
dónde está el final, dónde está el cierre, dónde está tal. Es una forma que, a pesar de que es importante conocerla y de que todo el mundo la utiliza, plantea errores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente no son 12 tiempos. Es decir, cuando en música se habla de 12 tiempos, se habla de 12 pulsos, ¿de acuerdo? De 12 unidades, ¿no? Entonces aquí realmente no hay 12 unidades, hay 12 mitades, ¿vale? Hablando en música, un compás de 12 tiempos sería un compás de 12 negras, ¿vale? Y este compás, contado así, es un compás de 12 corcheas, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo. Esas 12 corcheas que nosotros tenemos para agruparlas y acentuarlas como requiere la bulería, es verdad que hay que empezar a contarlas en el 12, pero lo que estamos contando son las corcheas, ¿de acuerdo? Lo importante del compás es saber diferenciar cuáles son las unidades grandes, es decir, cuáles son los pulsos grandes, las negras. En este caso, estos son los pulsos grandes. Esto es lo que tienes que interiorizar, esto es lo que tienes que sentir, ¿no? Y aquí sí que está claro cuál es el principio del ciclo, ¿no? Es... Esta forma de contar también mucha gente la cuenta así, cuenta. Para evitar este problema de que se empieza en el 12 y no sé qué, no sé cuánto, musicalmente hablando, pues dices, es un compás de 6×8 y un compás de 3×4 y las corcheas se dividen así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si lo cuento de la otra manera te vas a dar cuenta que es lo mismo. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto es lo que manda, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se llama el compás de 12 tiempos, ¿vale? Pero ya hemos visto que lo que realmente hay ahí no son 12 tiempos, son 12 corcheas. En el compás de soleá sí hay 12 tiempos, sí hay 12 negras, ¿vale? Y el ritmo se empieza en el principio y acaba en el 12. Muy bien, pues lo mejor que puedes hacer primero es coger esta forma de contar y pues empezar a sentir y a ver cómo llevas el pie en esta forma, ¿no? O sea, tú empiezas a hacer la típica base, que hay muchas muy parecidas, de bulería. Y empiezas a hacer ruedas de acordes. Estás llevando el pie. Sintiendo las unidades grandes y vas abandonando este asunto de estar todo el rato contando 12, 12, 12, 12 porque es un poco estresante. Realmente tú lo que tienes que buscar es sentir esto. Muy bien, ¿qué sucede cuando ya más o menos dices, bueno, sí, es que esto más o menos ya lo tengo, ya lo he pillado o ya lo habías pillado antes, tal, vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta forma de contar no te va a satisfacer, no llega, no es suficiente, ¿vale? No es suficiente. Hay otras, te das cuenta escuchando, viendo cómo la gente toca, viendo cómo la gente utiliza el ritmo, te das cuenta de que hay otras maneras de sentirlo y escuchando lo que dicen, ¿no? Porque si el compás de Jerez, que si la bulería al golpe, que si la bulería en 6, tal. Entonces, hay otra manera de entender el compás, que es contándolo en partes de 3×4, en compases de 3×4. Tan sencillo como eso, o sea, contándolo 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tienes que contar dos compases de 3×4. Es decir, un compás de 3×4 es un compás que tiene 3 unidades, 3 tiempos, ¿vale? Aquí tengo 3 unidades grandes.
Y si yo divido estas unidades grandes en corcheas, pues claro, tengo aquí 2 y aquí 2. Es decir, tengo 6. Y yo quiero 12 para que mi compás sea equivalente al otro. Es decir, que tengo que utilizar 2 veces 3 y ya tengo una estructura rítmica que también me da 12 corcheas. 2 compases de 3×4 tienen 12 corcheas. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De tal forma que tú empiezas a poder cambiar la intención rítmica de uno a otro. Yo toco en 12 tiempos y ahora en 3×4. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya estás viendo que la cosa empieza a cambiar de color, ¿vale? Además, esta forma de tocar en 3×4 es mucho más viva, mucho más fácil de llevar, más intuitiva. ¿Cómo estudiar esto? ¿Cómo practicarlo? Pues igual. Cogemos ruedas de acordes, cogemos ritmo, ¿vale? Cogemos rasgueos, simplemente, ni falsetas ni nada, simplemente rasgueos y pie, llevar el pie. El pie aquí se lleva así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como habéis visto, siempre empezamos con la base utilizando el pie de la forma anterior y al iniciarnos en la rueda de 3×4 cambiamos la intención y la forma de tocar el pie. Para finalizar el ejercicio, como siempre, lo tocaremos con el metrónomo de palmas. Por ahí ya la cosa va cambiando y va cogiendo color. Pues existe otra tercera forma de entender el compás y de estructurarlo, ¿de acuerdo? Una forma que también da como resultado 12 corcheas, ¿de acuerdo? 12 unidades pequeñas, ¿bien? Esa forma en música se llama contar el compás en 6×8, ¿de acuerdo? No es necesario saber música para entender esto. ¿De acuerdo? Lo único que es necesario, y eso sí que es importante, es que tú entiendas cómo funciona el ritmo, lo que son las unidades grandes y las unidades pequeñas. Eso se puede hacer sabiendo música o sin saber música. Hay mucha gente que lo hace y no sabe nada de música y lo hace de maravilla, ya lo sabéis. ¿De acuerdo? Pero la idea de que yo tengo un pulso y lo divido, eso hay que saberlo, hay que entenderlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que buscar cuando intentéis estudiar por bulerías. ¿De acuerdo? Esta forma de 6×8 es la siguiente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada unidad la divido en 3 partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, necesito 4 toques para tener 12.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuidado, que aunque digo 1, 2, 3 no es igual que la otra era esta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo hago con el compás para que veas que es equivalente. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Te lo hago tocando para que veas cómo cada una de estas formas le da un aire diferente a la bulería, un toque, una manera diferente de sentirlo, ¿no? 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, pues esta es la clave. O sea, la clave es, no hay una sola manera de entender el compás, no hay una sola forma de sentirlo. Hay tres. Y eso es lo que tienes que buscar, eso es lo que tienes que intentar analizar para poder realmente entender bien cómo funciona esto del compás de la bulería. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar todo esto? Es decir, hay que llegar a sentirlo, hay que llegar a interiorizarlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues hay que secuenciar los ejercicios, hay que tener ejercicios de ruedas de acordes, de remates, ejercicios sencillos que no te requieran nada de técnica y que te permitan pensar en el compás mientras tocas, pensar y llevar el pie. Esa es un poco la clave del asunto. Personalmente tengo que decirte que yo, que llevo un montón de años dando clase y he llegado a esta síntesis de cómo funciona el compás de la bulería, que la tengo perfectamente estructurada, se la enseño a mis alumnos, pues puedes hacerlo de dos maneras. Una, puedes dar clases particulares conmigo, o si no tienes tiempo o lo quieres hacer de una forma más económica, es comprando el curso exclusivo que yo he diseñado y tengo en mi página web de guitarraflamencaclub.com. Un curso en el cual todo esto que te acabo de contar sobre las formas del compás de la bulería y sobre cómo llevar el pie lo tienes perfectamente estructurado, ¿de acuerdo? Un curso para estudiar tranquilamente en tu casa, desde cualquier dispositivo, con audios, con backing tracks, con todo. Y bueno, lo puedes acceder a él en guitarraflamencaclub.com. Visita la web y verás las condiciones para poder adquirir este curso. Así que nada, bueno, en cualquier caso también tienes vídeos gratuitos en el canal en el cual, bueno, pues algunas de estas cosas están también estructuradas para que puedas estudiar y practicar. Así que nada, muchas gracias y nos veremos por aquí en el próximo vídeo.